¿Sabes qué pasa cuando un grupo de personas decide creer, incluso antes de tener algo que ver? Cuando solo hay polvo, esperanza y un sueño compartido. Y aún así se juntan, trabajan, rezan, construyen. Eso fue lo que ocurrió aquí, en el barrio Inclán, en este rincón del puerto donde el mar se encuentra con el viento. Nació una historia de esfuerzo y de fe y mucho amor. La historia de la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Una historia que comenzó mucho antes de tener paredes, cuando todo lo que había era el deseo profundo de tener un lugar donde encontrarse con Dios y entre ellos mismos. Dicen que las comunidades no se construyen con ladrillos, sino con corazones. Y en el barrio Inclán eso se entendió desde el primer día. A finales de los años 50, las calles eran de tierra. El viento del mar traía arena y sal. Y entre las casas humildes se escuchaba el ruido de los niños corriendo, los saludos entre los vecinos y el murmullo de quienes soñaban con tener su propio templo. Un lugar pequeño, sencillo, pero lleno de significado. Así nació la idea de una capilla, una casa para la fe, pero también para la esperanza. Fue en 1958 cuando el sueño empezó a tomar forma. Un grupo de vecinos liderados por don Eduardo Torres Gutiérrez formó el primer comité pro capilla. No tenían mucho, pero tenían lo más importante: voluntad y fe. Ese 27 de julio pusieron la primera piedra, un gesto simbólico, sí, pero también el comienzo de algo que cambiaría la historia del barrio. El alcalde de ese entonces, el señor Velázquez, fue el padrino de aquel acto. Y desde entonces, cada piedra, cada donación, cada hora de trabajo fue un acto de amor por la comunidad. El Consejo Municipal, la Subprefectura, el Consulado de Bolivia, vecinos como el señor Calcimontes, el señor Lewis y por supuesto el propio pueblo de Inclán se unieron para levantar lo que hoy conocemos como la Capilla de Nuestra Señora de Fátima. Pero esta historia no se puede contar sin hablar de quienes llegaron desde muy lejos. De hombres que dejaron su tierra, su idioma y su familia para servir. En los años 60, el Papa Pío XII hizo un llamado al mundo cristiano. América Latina necesitaba sacerdotes. Muchas parroquias estaban sin pastores y se necesitaban brazos, voces y corazones que acompañaran a los fieles.
Desde el norte del estado de Nueva York, en una diócesis rural llamada Ogdensburg, escucharon ese llamado. Allí, dos sacerdotes norteamericanos, el padre Paul Hagan y el padre Roger Martin, dieron un paso al frente. Eran hombres jóvenes, con vocación profunda, y para 1962, junto al obispo James Nava y el delegado apostólico del Perú, Monseñor Rómulo Carboni, aceptaron la misión de venir a servir en nuestro país. Pasaron 5 meses en Bolivia, aprendiendo el español, luego 6 meses en Arequipa, conociendo nuestras costumbres. Entendieron nuestro modo de vivir la fe y visitaron varias veces la ciudad de Mollendo. Y fue allí, en el diálogo con el párroco reverendo padre Alfonso Castro, que nació la idea de formar una nueva parroquia, la de San Martín de Porres. Esta fue inaugurada en junio de 1963 con la presencia del arzobispo Leonardo Rodríguez Bayó. Desde entonces, los padres Hagan y Martín se establecieron en el puerto. Primero, vivieron en el antiguo hospital El Carmen, después en casas alquiladas y más tarde se mudaron al barrio Inclán, en la calle Callao. Pero la historia no sería fácil. Un accidente en la carretera Mollendo a Arequipa dejó al padre Hagan gravemente herido. Y aunque la tragedia marcó a la comunidad, también encendió una llama aún más fuerte de unión y esperanza. Desde Estados Unidos, el nuevo obispo Leo Smith, impresionado por el cariño del pueblo, envió a 2 nuevos sacerdotes, Bernardo Kellogg y José Lee Snop. El padre Kellogg llegó con energía, humildad y una sonrisa contagiosa. Se hizo cargo de la capilla del Inclán y junto con un nuevo comité presidido por don José Amado, retomaron las obras, ladrillo a ladrillo, techo a techo, sueño a sueño. El obispo Smith, en su visita de julio de 1963, prestó el dinero necesario para terminar el techo del templo. Y poco después, bajo la alcaldía del señor Aurelio Navarrete, se construyeron las gradas de la entrada principal y las puertas laterales. Así, finalmente, la capilla pudo abrir sus puertas para las misas.
Pero la verdadera historia no está en los muros. Está en la gente. En cada mujer que vendió empanadas para juntar fondos. En cada niño que cargó un balde de agua. En cada vecino que donó lo que tenía, aunque fuera poco. El padre Bernardo Kellogg no solo celebraba misas, también enseñaba religión en el colegio de Valdivia, a los chicos de primero y segundo de secundaria. Soñaba con que la fe no se quedara en los ritos, sino que se viviera en la vida diaria. A menudo decía, tenemos templos, pero ¿tenemos comunidades cristianas para usarlos? Porque comprendía que el desafío más grande no era construir una iglesia de cemento, sino una iglesia viva, una familia. El padre Bernardo Kellogg también fue pionero en llevar la fe más allá. Viajaba a Mejía, Matarani, La Curva y el Arenal, celebrando misas, acompañando y escuchando a la gente. Incluso viajó a la sierra, la provincia de Caylloma, para ayudar a la gente que más lo necesitaba. Con su creatividad llegó a conseguir madera del puerto de Matarani para levantar una nueva capilla, la del Espíritu Santo en el Alto Las Cruces, inaugurada en 1964. Y todo eso lo hizo con el corazón en la mano, con la certeza de servir era la mejor forma y la más pura de amar. Pero más allá del esfuerzo de los sacerdotes, hubo algo que marcó el espíritu del barrio Inclán: la participación de los laicos. Los mismos padres misioneros lo decían. Cada iglesia debe sostenerse por sí misma. No podemos construir la casa de Dios sin formar la familia misma. Era un llamado a la acción, a no esperar todo de afuera, a no depender de ayudas, sino a crecer como comunidad, madura, responsable, viva. Y ese espíritu se fue quedando, generación tras generación. Hoy, cuando uno
pasa frente a la capilla de Nuestra Señora de Fátima, quizás no imagina todo lo que hay detrás de esas paredes. Los años de lucha, las manos callosas, las oraciones compartidas. Quizás parezca solo un edificio más, pero en realidad es un símbolo de fe, de unión, de amor, de comunidad. Cada misa, cada bautizo y cada despedida han dejado su huella aquí. Las campanas no solo llaman a rezar, también recuerdan el eco de aquellos que ya no están, pero que hicieron posible este milagro hecho de piedra y de corazón. Y aunque el tiempo haya pasado, el mensaje sigue siendo el mismo. Una comunidad que busca soluciones solo afuera nunca será una comunidad libre. Solo cuando aprendemos a mirar hacia adentro, a confiar en lo que tenemos y en quiénes somos, es cuando realmente crecemos. El padre Bernardo Kellogg lo entendió así. Por eso, hasta su último día en el Perú, siguió enseñando, guiando y acompañando hasta que por motivos de salud regresó a su diócesis en 1966. Dejó huella y su huella aún se siente en cada rincón del barrio. Hoy, más de 6 décadas después, la capilla de Nuestra Señora de Fátima sigue en pie. Ha visto pasar generaciones enteras. Ha sido testigo de lágrimas y alegrías, de promesas y reencuentros, de fe sencilla pero poderosa. Y cada vez que sus puertas se abren, es como si el tiempo retrocediera un poco, como si los ecos de aquel 27 de julio de 1958 volvieran a escucharse. Recordarnos que las cosas verdaderamente grandes no nacen de la abundancia, sino del amor compartido. Esta capilla no solo fue construida con cemento, fue construida con esperanza. Con la esperanza de que, aún en los momentos más difíciles, la fe nos mantiene en pie. Con la esperanza de que, aunque pasen los años, seguiremos encontrándonos aquí bajo la mirada de Nuestra Señora de Fátima para seguir creyendo, para seguir construyendo, para seguir soñando. Porque al final, las verdaderas iglesias no se levantan con las manos, sino con el corazón. Y el Barrio Inclán lo demostró. Demostró que cuando el amor, la fe y la solidaridad se unen, ninguna piedra es demasiado pesada.
Así que la próxima vez que pases frente a esta hermosa capilla, mírala bien, detente un segundo, escucha. Quizás aún puedas oír los ecos de los martillos, las risas de los vecinos y la voz de aquellos sacerdotes que cruzaron un continente para dejar aquí una semilla de fe. Una semilla que floreció y que gracias a ellos y a ti sigue viva hoy. Esta no es la historia de una capilla, es la historia de cómo una comunidad aprendió a creer, a levantarse y a amar juntos.